alineados con la agenda del presidente Donald Trump. Pues Colombia el año pasado recibió $401 millones de ayuda, según lo que estipula la ley de asignaciones que aprobó el gobierno estadounidense, el Congreso de ese país. Todos los años decimos cuánto nos aprobaron para ayuda de ese país a Colombia, y así muchas otras naciones, pero esto implica unos recortes importantes y una suspensión en programas de todo tipo. Pero para la seguridad de nuestro país, que hoy nos compete, la situación en el Catatumbo, la lucha antidrogas, esta suspensión de 90 días y que lo vayan a revisar en medio de las tensiones diplomáticas que existen entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, implica que está en riesgo esa colaboración. El ex embajador de Colombia en Estados Unidos, 2 veces embajador de nuestro país en Washington y además ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, nos acompaña a esta hora en la línea porque creo que es una persona que nos puede dar luces sobre esto que va a significar para nuestro país y para la seguridad en sí misma. Ex embajador Pinzón, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Camila, muy buenos días. Un saludo para usted y todos los que nos escuchan en su programa. Ex embajador, usted tiene doble condición, la de conocer muy bien el tema de Washington. Entiendo que además usted fue embajador de Colombia en los Estados Unidos en el primer gobierno de Donald Trump, que le alcanzó a tocar ese primer gobierno. Y 2, pues es exministro de Defensa. Entonces, esta suspensión que hace de la colaboración internacional por 3 meses el país del norte, no solo para Colombia, sino para todos los países del mundo, ¿qué implicaciones concretas, por ejemplo, en términos de seguridad, tiene para nosotros? Y el hecho de que se vaya a revisar y que puede que no la quiten. Pues Camila, mire, lo primero es que hay que recordar que la razón por la que tenemos esos recursos por muchos años es porque hemos tenido una diplomacia muy comprometida a través de los años, que lográbamos incluso que nos subieran los recursos. Cuando dejé yo la embajada hace 2 años, 3 años va a ser, nos entregaban $480 millones, llevamos en 405, 402, o sea, ya no la vienen bajando, porque hay que hacer el trabajo, porque hay que hacer la diplomacia, porque hay que trabajar de manera bipartidista. Ese ha sido el éxito de Colombia. Y hoy, pues obviamente tenemos una situación delicada, por un lado porque el gobierno de Colombia ha entrado en fricciones permanentes con la administración de Estados Unidos, y eso no es solo con el tema de Trump, viene desde el tema de Biden. Acuérdense que el presidente Petro fue a Berlín a lamentar la caída del muro de Berlín, o decidió alinearse con Hamas cuando cometió un terrible acto terrorista y obviamente todo el mundo condenó, o con el tema del fraude en Venezuela, prefirió estar dándole el pase libre a Maduro. Entonces, estas son las cosas que se han venido acumulando y que ahora, con la llegada de la nueva administración que está revisando todos los programas, que están tratando de hacer recortes fiscales, pues lo que habíamos logrado con tanto éxito, tantos años, hoy está en peligro. ¿Y cuál es el impacto para Colombia, para los colombianos? Esa plata, más o menos $200 millones, llegan a hacerle mantenimiento a todas las aeronaves de la policía, a buena parte de las aeronaves del ejército, y proveen todo el entrenamiento a nuestras fuerzas militares y de policía, así como llegan recursos a la justicia, a la fiscalía, a las cortes, a la misma justicia transicional. En adición, hay recursos que llegan a los programas que tiene USAID en todo el país, que son básicamente programas que tienen impacto social en comunidades, en proyectos productivos, que por supuesto que de perderlos pierdes la gente, pierde el país. Entonces, esto hay que trabajarlo bien y hay que hacer diplomacia del más alto nivel. Colombia no se puede dar el lujo de, en un momento en donde es evidente que las economías criminales se han disparado, hoy son más grandes que nunca. La cocaína hoy produce 2.600 toneladas métricas y solo se incautan 800. Es decir, el 70% de lo que se produce sale a los mercados, y eso es lo que le está dando dinero a todo tipo de organizaciones criminales que están dominando los territorios y que tienen hoy a la ciudadanía básicamente en esas regiones bajo control y totalmente sometida. Esa violencia termina impactando en las ciudades. Por algo el homicidio en Bogotá está disparado, en Barranquilla subió, y en otras ciudades del país hay muchas dificultades con temas de extorsión y otras cosas. Entonces todo esto está integrado, y es como me parece que la gente debería dimensionar esto, porque luego deriva en el siguiente problema, en el económico. Cuando no hay seguridad, cuando la relación con Estados Unidos se deteriora, lo que está en riesgo ahora es la inversión, el empleo y la posibilidad de que el país siga avanzando. Entonces esto es muy delicado y hay que mirarlo con esta perspectiva.
Sí, doctor Pinzón, nos decía Camila que el año pasado el Congreso estadounidense aprobó cerca de 400 millones de dólares en ayuda para Colombia, y en el imaginario colectivo, al menos mío, está que gran porcentaje de esta plata viene para la lucha contra las drogas y también para ayudar, por ejemplo, en justicia transicional y a organizaciones sociales. ¿Qué tan clave es realmente estos recursos, por ejemplo, en la lucha contra las drogas? Vitales. Todo lo que es la Policía Antinarcóticos de Colombia está financiada con esos recursos. Todo lo que es las unidades de la Fiscalía que tienen que ver con lucha contra el crimen organizado tienen financiación de esos recursos. La misma justicia transicional recibe plata de esa, y ya lo decía antes, hay cientos de programas en todo el país que benefician a comunidades en muchas regiones y hacen con ellos proyectos productivos, proyectos de turismo, en fin. Es un daño considerable que ningún otro país, además de América Latina, recibe lo que recibe Colombia. Eso es lo otro, ¿no? A veces uno toma como por dado que mejor dicho, nos toca o recibimos lo que nos dan, pero se nos olvida que hemos sido siempre la envidia de toda América Latina porque teníamos una gestión muy efectiva que nos permitía tener acceso a recursos que otros nunca han tenido. Doctor Pinzón, ayer la doctora Lacutir comentaba que le podían quitar a Colombia la certificación de la lucha contra las drogas, no solo por los malos resultados pues, de lo que usted comentó, sino por las repercusiones de la crisis que hubo el domingo. Más allá de la plata concreta, ¿qué puede significar que nos decertifiquen, no sé, en inteligencia, en colaboración con la DEA, con otras cosas? ¿Qué podría ocurrir si eso sucede? Pues mire, Colombia fue desertificada en la época del gobierno de Samper. Si recuerdan, hasta le quitaron la visa por la famosa financiación del cartel de Cali. Eso fue un tema muy grave, un escándalo, un desprestigio para Colombia, que duramos tratando de recuperar cerca de 20 años. Se logró hacer el Plan Colombia, múltiples gobiernos fueron gestionando un posicionamiento de Colombia que incluso llevó al país a convertirse en aliado estratégico no miembro de la OTAN, el estatus más alto que puede haber en la relación con los Estados Unidos. Y eso, por supuesto, nos daba beneficios en acceso a inteligencia, en cooperación en justicia e incluso en temas de tecnologías que ya en los últimos 2 años el golpe se ha sentido. Por ejemplo, una iniciativa en las Américas para el tema de semiconductores. Metieron a México, a Costa Rica, a Panamá, y a Colombia por primera vez no le metieron en un programa de esos. Eso ya son señales de que hay un descontento con la gestión, con la alineación geopolítica que el país está tomando, pero sobre todo con el pésimo resultado en lucha contra el crimen organizado y lo que han llamado paz total. Entonces, eso ha venido gestando la posibilidad de que desertifiquen a Colombia por el tema de mala gestión en drogas. Les voy a recordar algo. En el año 2017, a Colombia la iban a desertificar. Yo ya había salido de la embajada y en el mes de septiembre de ese año el presidente Trump tomó la decisión de desertificar a Colombia. Pero en esa época había gente como el general Kelly y el embajador Bill Brownfield, Juan Cruz, que entraron y nos ayudaron. E incluso, le confieso, ya estando yo fuera de la embajada, me llamaron a mí y me preguntaron, oiga, sabemos que usted está molesto con el mal manejo de la lucha contra las drogas, pero ¿cree que hay que desertificar a Colombia? Yo decía, de ninguna manera, no desertifiquen a Colombia, por favor. Y creo que esta vez nos va a tocar hacer una gestión enorme, enorme como país, porque la desertificación lo que termina no solo es congelando y cortando recursos, sino rompiendo la colaboración en inteligencia, en materia judicial, y un desprestigio para el país, que eso termina costando en inversión, en empleo, y termina el ciudadano común y corriente en la calle pagándolo. Miren nomás lo que está pasando hoy. En los últimos 3 días, a raíz de este impasse diplomático, como lo han llamado, o tremendo error que cometió el gobierno de Colombia, mire en lo que ha terminado. Colombianos llegando a Estados Unidos, los meten en filas aparte, los sacan, les hacen verificaciones distintas, los vuelos que llegan de Colombia son tratados como vuelos casi paria, y incluso personas que han entrado toda la vida a Estados Unidos les han metido al famoso cuartico a esperar verificación solamente porque son colombianos. ¿Cómo pudo el país volver a esto?
Doctor Pinzón, pero más allá allá de las fricciones que usted está mencionando entre ambos gobiernos, lo cierto es que esta revisión se está haciendo a nivel mundial, excepto en dos países, como lo decíamos al principio, en Israel y en Egipto. Y ahí me pregunto yo, ¿cuáles son esos otros programas que se pueden ver perjudicados? Porque el gobierno de Donald Trump está diciendo que todos los programas fuera de su país tienen que estar alineados con su agenda. Y lo cierto es que usted lo mencionaba, USAID o USAID, como se le conoce, la cooperación en temas de cambio climático, y a Donald Trump pues ese tema no le gusta, de hecho es un negacionista del cambio climático. Yo creo que más allá de temas de seguridad y narcotráfico y lucha contra el narcotráfico, estos programas también se verían afectados, ¿no? Pues en general son los montos, y usted bien dice, es un tema de revisión global, pero como va a terminar, el resultado va a ser quiénes tienen alineación con Estados Unidos en visión de ellos para seguir recibiendo los recursos y quiénes no. Y obviamente hay toda una discusión interna de Estados Unidos sobre cuáles van a ser los énfasis. Yo veo un énfasis muy fuerte, por ejemplo, en temas de tech. Veo énfasis muy fuerte en temas, obviamente, de seguridad, pero ciertamente también creo que va a haber otras iniciativas como educación que son importantes. Entonces, en últimas, lo que a uno le importa es que quede un monto, y luego ya qué se puede hacer con ese monto, pues obviamente se prioriza a la luz de las políticas que se estén promoviendo. Lo que el país no puede es terminar perdiendo esta plata. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy, cosas, por todo lo que hemos descrito y conversado aquí, pues lo malo es que Colombia se convierte en país candidato. Uno, por la desertificación posible, o lo otro simplemente porque, dados los efectos que se están dando de esta situación, pues terminemos siendo un país que le recortan fondos. Ex embajador Pinzón, le tengo una pregunta, pero antes le voy a hacer una observación respetuosa, y es que usted dijo hace unos minutos que el presidente Petro se alineó con Hamás. Esa fue su afirmación. Eso es una opinión, eso no es un hecho. El presidente Petro ha apoyado la causa palestina y eso no necesariamente implica que esté alineado con Hamás. Entonces, esa respetuosa observación, esa es su opinión. Para aclararles. Esa no es mi opinión. Esa no es, lo entiendo, alinearse. No, alinearse, doctor Pinzón, alinearse, doctor Israel, que llevaban muchos claro, años. Y eso no es aliarse con Hamás. Llevaban muchos años, que yo entiendo. Alinearse con Hamás es estar de parte de un grupo terrorista. Alinearse con Hamás es estar de parte. No es una perspectiva, es un hecho. ¿No? Gravísimo, es un hecho. Estoy de acuerdo con usted, gravísimo. Gravísimo no, que eso él ocurra. no se alineó, el presidente Petro nunca se ha alineado con el grupo terrorista Hamás. Él apoya una gravedad enorme. Él apoya la causa palestina, y la causa palestina es distinto. La causa palestina es distinto a alinearse con Hamás. Son dos afirmaciones distintas. Yo recuerdo hasta un trino de esa gente de Hamás celebrando el apoyo que recibieron, y nadie en el gobierno de Colombia salió a negarlo enfáticamente. Simplemente son también comentarios. Usted sabe, yo soy escasamente hoy un ciudadano común y corriente, un profesor en una universidad, y las cosas se observan también en función de cómo van ocurriendo. Yo tal vez dejo estos episodios para que también, como usted defiende así enfáticamente, yo simplemente le digo, pues analicen otros elementos a ver qué se concluye. Sí, yo analizo el hecho de quién dice claramente el presidente que apoya. Mire, la pregunta mía para usted es las consecuencias de las agencias que perderán apoyo en Colombia. Y le estoy hablando, por ejemplo, de programas de sustitución de cultivos, ayudas a víctimas, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí, todavía no sabemos los montos, pero van a perder ayuda. Y mi pregunta para usted, ex embajador, es: parte de la situación que hay de seguridad no solamente se soluciona con aportar en seguridad, con las ayudas en seguridad, sino con estas ayudas que son ayudas sociales. Usted, que ha estado a cargo de la seguridad en Colombia, ¿cómo afecta eso el otro monto que es el de seguridad? Es decir, mientras la inversión social baja y esos aportes en seguridad social, ¿cómo aumenta también ese vacío para poder atender los lugares donde hay alertas de seguridad? Ex embajador.
Creo que estábamos hablando. Se desconectó. Sí, porque él no está en Colombia y ahí lo que pasa es que es como reconectando, ¿no? Porque llamada, estamos sí. en comunicación vía WhatsApp y es cuando uno se le corta la llamada y dice reconectando y uno muchas veces dice no cuelgo porque pues ya que. Y toca volver a llamar. Y toca volver a llamar a ver si podemos retomar la comunicación con el ex embajador Juan Carlos Pinzón, que como yo lo decía desde un principio, tiene la doble condición. Uno, que fue ministro de Defensa en el gobierno de Juan Manuel Santos, entonces conoce el tema de la seguridad en Colombia. Y dos, fue embajador de Colombia en Washington en 2 periodos distintos. Él fue embajador en el gobierno de Juan Manuel Santos y posteriormente fue embajador en el gobierno de Iván Duque. Cuando llega Gustavo Petro, cuando gana las elecciones, el embajador Pinzón renuncia antes de que incluso el presidente Gustavo Petro se posesione como tal. Exactamente, y pues es que es complejo, Camila. Hay un dato que dan aquí desde Crisis Group que creo que da una buena imagen del panorama que tenemos ante la congelación de los recursos. A ver. El año pasado, el 70.6% de toda la financiación humanitaria de Colombia ¿Qué porcentaje? 70.6%. 70.6%. Venía de Estados Unidos, de USAID, de USAID como se conoce aquí en Colombia. 70.6%. El otro 7.7% es del gobierno colombiano y la otra donación de la Comisión Europea. Pero para que usted se imagine, 70.6%. No, y es que además me escribían ayer, Lucas, varias personas colombianas incluso que trabajan en USAID en Estados Unidos y que hay muchas personas que incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos puso en pausa. Es decir, les dijo, váyanse a una licencia remunerada por un tiempo, gente de cargos directivos de USAID por el congelamiento de estas ayudas a nivel internacional, porque la función de USAID es precisamente alocar esas ayudas en diferentes países para programas de desarrollo, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Además, el gobierno de Trump está muy determinado, Camila, a reducir mucho el gasto público. Pues Elon Musk es la persona que va a liderar esa tarea. Entonces, esto que hicieron pues no es personal contra Colombia, sino es contra todo el planeta, pero a lo mejor cuando llegue el momento de revisar las ayudas que hay contra Colombia, pues a lo mejor el antecedente que está muy fresco en la memoria del gobierno de Estados Unidos, pues puede inclinar la balanza que nos corten los recursos a nosotros. No son recursos gigantescos, es más o menos 1.7 billones de pesos, pero estamos hablando, Camila, un gobierno colombiano que no tiene plata y que ya lo hemos desarrollado. Hay muchos sectores que le están pidiendo dinero y que el gobierno incluso tuvo que poner ayer 3 impuestos nuevos para raspar 1 billón de pesos. Entonces, que nos quiten 1.7, que es para seguridad, a un ministerio que ya le recortaron con el recorte que hubo la semana pasada, pues es otro dolor de cabeza para el Estado colombiano. Pero además, a las 9:30 de la mañana, Camila, se conoció hoy que uno de las entidades afectadas por este congelamiento de momento por 90 días, porque es por 90 días mientras revisan qué proyectos van a seguir y qué proyectos no seguirán. Es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y trina el presidente Gustavo Petro a las 9:30 que el gobierno nacional reemplazará con sus presupuestos los fondos congelados a la Justicia Especial para la Paz por el gobierno de los Estados Unidos. La pregunta es, como decía Sebastián, si estamos recortando, ayer dice la CARF que hay que recortar otros 40 billones, ¿de dónde vamos a sacar ahora la plata para reemplazar lo que Estados Unidos no nos va a dar? Esta no es una situación solo para Colombia, esta es una situación para el mundo, porque esto que suspendió durante 90 días para USAID son 92 billones de dólares, que es lo que maneja USAID en presupuesto en Estados Unidos para ayuda internacional. Creo que logramos retomar la comunicación con el ex embajador Pinzón. Ex embajador Pinzón, lo estábamos escuchando. Hola, gracias, Camila, se nos cortó, tal vez es porque estoy aquí en Panamá, entonces... Sí, eso estábamos diciendo, que teníamos el reconectando de WhatsApp que siempre le aparece a uno cuando se deja de escuchar. Qué pena con ustedes. No se preocupe. Respondía un poco el comentario que hacía Ana Cristina y decía, en ese otro punto sí estamos muy de acuerdo, porque es que en materia de seguridad, la seguridad no solo se construye a partir de las capacidades militares o policiales o la posibilidad de hacer el uso de la fuerza en el marco de la justicia contra organizaciones armadas. Mucho de esto tiene que ver también con generar oportunidades de desarrollo económico y darle oportunidades sociales a la gente. Y en eso USAID le ha ayudado mucho a Colombia por muchos años. Yo le digo en mi propia experiencia como ministro, hubo casos en donde era mucho más fácil para hacer una escuela, para hacer una carretera, para hacer un centro de salud, pedirle el apoyo a USAID que esperar que el gobierno colombiano lograra llevar las cosas, porque pasan muchos años, hay mucha burocracia, las prioridades terminan estando en las ciudades muchas veces y no en las áreas marginales,
y por lo mismo estos recursos entonces terminan siendo de rápida reacción y sobre todo de gran impacto social y de estabilización en muchas de estas zonas. Entonces, perder esos recursos es grave. Mire, yo cerraría diciendo lo siguiente. A mí lo que más me preocupa en últimas es que por todo esto que ha pasado, revisión que están haciendo de carácter general por temas fiscales, por distintos argumentos, termine Colombia siendo víctima y perdiendo unos recursos, muchos más de los que ya ha perdido. En 2 años ha perdido $70 millones que no debimos haber perdido. Perder más va a ser muy grave porque se va a afectar la seguridad, las Fuerzas Armadas, la justicia, la fiscalía y ciertamente los colombianos directamente beneficiados por programas sociales. Y eso no se reemplaza sino más, porque incluso si se consiguen los recursos, la capacidad de gestión y el expertise técnico que hay detrás de todo esto, tanto en seguridad como en temas sociales, no es obvio. Entonces, por eso es tan importante poder trabajar para que estos recursos no se pierdan, y aquí lo que se requiere es diplomacia de alto nivel. Es muy difícil hacer esto. Yo le digo, en mi experiencia uno pasaba días enteros visitando congresista por congresista. Pero entonces ahí le pregunto, ex embajador Pinzón, ¿le parece que la diplomacia de alto nivel, ya que hoy se posesiona la nueva canciller Laura Sarabia en reemplazo de Luis Gilberto Murillo, cree usted que es el nombre más idóneo para estar al frente de esa cartera en esos momentos? Precisamente yo cuando usted habla de diplomacia de alto nivel. Camila, usted me conoce hace años y sabe que a mí nunca he sido bueno para tratar de, digamos, descalificar personas. No me gusta, no me parece bien y bueno, la gente llega a los pero yo no creo cargos, que es se trate de nombrada por el presidente descalificar. de la Yo creo que República. si usted mañana le preguntan si yo estoy capacitada para ser ministra de Defensa, usted dice, pues Camila muy querida y todo, pero pues capacitada para ser ministra de Defensa no. No, digo, y no creo que Camila, eso sea usted ya me eso no gracias, es ahí descalificarme ni respondió por mucho mí. menos, es saber qué capacidades tengo y cuáles no tengo. Ahí respondió por mí. Yo creo que la gente tiene que estar calificada para las misiones que se le ponen. Los temas del país son demasiado delicados para que no se manejen al más alto nivel, pero parte del reto también es que es lo que pasa en el gobierno. Tal vez es el grupo de personas que están hoy y esto más bien debe abrir los ojos a la gente para lo que viene el año 26. Es muy importante que lleguen a las responsabilidades de Estado personas con la formación, el conocimiento, la experiencia, el acceso y hasta el idioma, porque si no es muy difícil comunicarse. Sí. Yo le quiero preguntar, doctor Pinzón, por el tema comercial, por el tema de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Hay muchos empresarios hoy en el país preocupados por la tensión que caracteriza esta relación entre el gobierno Petro y el gobierno Trump. Si hoy a usted lo llama un empresario colombiano que exporta a Estados Unidos y le dice, oiga, Juan Carlos, estoy muy angustiado por ese tema de la relación con los gringos, ¿usted qué le responde? ¿Tiene razón en estar angustiado? Pues siento que hay dos cosas. Lo primero, lo que sentimos el domingo pareciera que se puede superar, en el sentido de que eso fue pues una presión excesiva. Indudablemente yo creo que fue una reacción que nadie se imaginó que pudieran llegar a digamos, señalar la posibilidad de afectar la economía colombiana de esa manera. Pero siento que ese episodio de una u otra manera ya dio sus resultados y estamos como en proceso de ver si eso se mantiene. ¿Qué me preocupa a mí más? Uno, que está claro que la herramienta de preferencia de la actual administración es el tema arancelario. Luego, si se presenta el tema de la certificación u otras cosas, no me extrañaría que algo en el tema de aranceles pudiera surgir, cosa que preocuparía. Entonces, ese es otro llamado a la diplomacia. Hay que ver que hay un factor de riesgo y hay que trabajar en una diplomacia institucional, pero el sector privado va a tener que hacer esfuerzos de diplomacia paralela para proteger los intereses del país y que no se afecten. Y el otro elemento que veo como importante en ese frente es esto que vengo oyendo, que hay gente que quiere renegociar el tratado de libre comercio. Objetivamente les digo, sería un error enorme hacer eso en este momento. Eso sí que, como dicen, sería dar un papayazo para que más bien no se mejore lo que nos interesa, sino perdamos lo que tenemos. Porque en Estados Unidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano han perdido interés en los tratados de libre comercio. Luego, lo único que uno va a hacer al dejar que revisen el que tenemos es que incluso vean es cómo se ponen más proteccionistas de industrias en Estados Unidos y termine perjudicándose el interés de Colombia. Entonces, mi recomendación no pedida a las autoridades es: dejen ese embeleco de revisar el Tratado de Libre Comercio. No es un buen momento, más allá de que siempre habrá
cosas para mejorar y que no quedaron idealmente hechas, pero me parece que eso sí sería abrir una caja de Pandora de la cual nos podemos arrepentir al final. Embajador Pinzón, mire, históricamente las relaciones de Colombia con Estados Unidos, independientemente de si la administración estadounidense es republicana o es demócrata, han tenido una relación cordial, en términos generales, digamos, para no entrar en detalles de Samper y demás. Pero uno siente que en este gobierno la situación, y con aquel gobierno, este gobierno y con aquel gobierno, con el episodio que pasó el fin de semana, la situación se está volviendo demasiado complicada. Usted ha sido embajador y ha sido ministro de Defensa. Por ejemplo, le pregunto un sector concreto, el tema antinarcóticos. La dirección de la policía, la dirección antinarcóticos de la policía, depende buena parte de lo que Estados Unidos dé, la ayuda de Estados Unidos. En este momento está crítica la situación, hay muchas aeronaves que están en tierra porque no ha habido manera de sostenerlas. ¿Cómo lograr, doctor Pinzón, tender un puente urgente de colaboración entre Estados Unidos y Colombia en estos momentos y en estas circunstancias? Primera recomendación, no hacer diplomacia por Twitter o por X o por redes sociales o por discursos en cualquier lugar del mundo tratando de inferir cosas. El mejor camino es hacer una diplomacia de bajo perfil, donde se dan muchos resultados, pero se dice poco, y de alguna manera sí se van estableciendo canales, vínculos, relaciones que le sirvan al país. Esa es la primera recomendación. Lo segundo, hay que volver a la lógica del bipartidismo. Una cuestión que me preocupó mucho en lo que he visto en estos años, que no he estado en el gobierno, es que decidieron alinearse solamente con un sector, y ni siquiera del Partido Demócrata, sino un subsector del Partido Demócrata. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos muchos años, mucha gente del Partido Republicano que nos apoyaba y otros demócratas que también nos han apoyado, que no estaban necesariamente en las alas más extremas. Cuando uno se deja meter en la política interna de los Estados Unidos, en la política doméstica de ese país, al final termina asumiendo unos costos que no tendría por qué asumir. Mire, duramos muchos años, cerca de 20 años, desde la etapa de Luis Alberto Moreno, pasando por Carolina Barco, los años que me correspondieron a mí, donde nuestra obsesión siempre fue, y lo hablábamos entre todos, yo incluso en mis años de embajador consultaba a los embajadores, consultaba a los ex cancilleres, hablaba con quienes habían sido embajadores o secretarios de Estado en otros momentos y que tuvieron que ver con Colombia, para siempre tratar de mantener una conversación que, más allá de gustos, preferencias personales, porque todos tenemos gustos e intereses, pero a la hora de servir al país, lo único que importa es al interés del país. Y hay que saber no decir cosas y no manifestar opiniones y simplemente contribuir a que al país le vaya bien, a que la gente le vaya bien. Y a la gente le va bien de entrada es, por ejemplo, si puede viajar tranquilo o no. Ya vimos lo que pasó con la visa de Inglaterra, una gestión de muchos años, de mucha gente, y se fue. Habrá razones, causas. Hay unas dudas hoy en día en Europa con el tema de la visa. Y esto que está pasando estos días en Estados Unidos, pues ya es doloroso para el país. Hay que salir de esos errores. Hay que desmontarse de esa situación e, insisto, volver al bipartidismo. Usted notaba bien algo que yo ya había comentado, y es que, por ejemplo, hay capacidades que dependen de los recursos de Estados Unidos, el tema de toda la capacidad antinarcóticos, el tema de la interdicción marítima. Entonces son cosas que hay que trabajarle por el bien nacional, más allá de los gobiernos, más allá de los momentos. Es Colombia y los colombianos lo que importa en estos casos. Pues me parece muy valioso poder contar con sus comentarios, ex embajador Pinzón, porque como lo decía desde un principio, no solo por su conocimiento en temas de relaciones con los Estados Unidos, sino también del sistema de defensa en nuestro país. Así que le agradezco enormemente que haya aceptado hablar con nosotros unos minutos en la mañana de hoy, en medio de sus ocupaciones, que sé que no son pocas. Mil gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Al contrario, Camila, usted es muy generosa por tenerme y me comprometo a estar más pendiente. Con anterioridad usted me había invitado y por circunstancias laborales no ha podido estar. Aquí estoy y muchas gracias de verdad.